Vale. Voy con el suelo de núcleo rural. Como os decía antes, es la cuarta clase de suelo, es la clase estrella, por decir así, porque es la única comunidad que la tiene. Y el suelo de núcleo rural, la primera cuestión para mí muy importante es desmitificar esa cuestión de que el territorio gallego, lo que os decía antes, tiene un sistema de colonización o de asentamiento diseminado. No es verdad. Y no sé por qué, durante mucho tiempo, yo creo que es simplemente por una cuestión de interés, de querer seguir defendiendo la implantación de viviendas en el suelo rústico, se quería, iba a decir vender la moto, se quería apadrinar la idea de que era una cuestión eminentemente gallega, que la diseminación de la vivienda era una cuestión casi cultural gallega, y no es verdad. Lo que había era una dispersión de las entidades de población. En Galicia se les llamó núcleos rurales. Ya veíamos que teníamos más de 30.000 núcleos rurales. Hay ayuntamientos como Villalba, que tiene más de 400 núcleos rurales, entidades de población. Y en el caso opuesto hay un ayuntamiento, solo uno, que tiene un núcleo de población. Sí, 400. Villalba tiene más de 400 núcleos de población. Lo que nosotros llamábamos núcleos rurales, ¿vale? El núcleo rural, como os contaba al principio, aparece con la lasga. Voy a pasar de todo esto y lo voy a ir contando según me acuerde. Aparece con la lasga. Como el legislador no tenía otro sistema, tiene que implementarlo en las 3 clases de suelo de la trilogía básica estatal. Con la 197 ya empiezan a aparecer los núcleos rurales como tales, y con la LOUGA, por decir así, es cuando yo creo que ya en la legislación gallega coge su esplendor y lo categoriza en 3 tipos de núcleos. En la LOUGA, en la ley del 2002, era suelo de núcleo rural histórico tradicional. Este ha pasado en la legislación actual a simplemente suelo de núcleo rural tradicional. En la LOUGA había otro suelo que era suelo de extensión de núcleo, que era una corona alrededor del núcleo rural tradicional. Ese hoy en día ha desaparecido, y había otro que era el núcleo complejo, que era el que tenía las 2 partes de un núcleo rural, que era y ese también ha desaparecido. A cambio ha aparecido otro que es el núcleo rural común. Entonces ahora mismo en la legislación gallega hay 2 tipos de núcleo rural: el núcleo rural tradicional y el núcleo rural común. Personalmente, ¿por qué defiendo tanto a los núcleos rurales como sistemas de colonización o de implantación de los habitantes? Porque yo creo que hoy en día se están defendiendo cuestiones como compacidad, complejidad, eficiencia, metabolismo orgánico. Es decir, si cogiéramos el libro blanco del urbanismo, que ya tiene unos años, y lo empezáramos a aplicar a los núcleos rurales gallegos, veríamos que casi todas las variables que se están tanto desde Europa como desde España ahora forzando como que son los paradigmas del urbanismo más o menos moderno, nuestros núcleos rurales los tienen. Y tienen otra especialidad, que es su gran resistencia, su resiliencia en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque dada su vinculación al medio natural, son capaces de resistir mucho mejor una crisis económica que una gran ciudad. Igual que digo una cosa, digo otra. Y esta mañana en la comida lo comentaba. Luis Fariña Tojo, que es el que más probablemente sabe del mundo de los núcleos rurales gallegos, nos decía una frase que a mí me preocupó mucho, que decía que los núcleos rurales como tal van a tender a desaparecer, que no tienen posibilidad de subsistencia. Él lo basa en una cuestión de energía. No hay energía suficiente para que los habitantes de estos núcleos sean capaces de asistir a los equipamientos, a las dotaciones necesarias, y por lo tanto que las comunicaciones van a ser demasiado exageradas. Es decir, que lo que les falta es masa crítica, que lo que les falta es densidad. Los núcleos rurales gallegos estamos hablando de unas densidades, aunque la ley dice que como máximo 25, estamos hablando de unas densidades que normalmente, ya os digo que hay muchísima diversidad, os decía antes, pero podemos estar hablando de entre 8 y 10 habitantes hectárea. Es muy baja la densidad de los núcleos gallegos. En la zona orense podemos estar hablando de densidades bastante más altas, que lleguen a los 25, pero bueno, es en casos extraños. Entonces, en ese movimiento es donde están los núcleos rurales. ¿Qué es un núcleo tradicional? Vale, la ley define el núcleo tradicional como aquel que tiene viviendas tradicionales, y en este caso las viviendas tradicionales las define de otra forma.
Y las define de una forma como bastante más lógica y además que fue la misma forma que aunque no estaban definidas así, ya se viene aplicando desde el 2002. Son aquellas viviendas que existían en lo que hemos dado en llamar el vuelo americano. En los años 60 se produce en Galicia un vuelo por los americanos en el que se hace un vuelo de prácticamente de todo nuestro territorio. Con eso lo que tenemos es una capacidad real de saber si esas viviendas existían o no existían. Bueno, pues a mí me parece bien que se fije una imagen temporal, podría ser esa fecha u otra, pero al menos en eso nos da una seguridad jurídica. Entonces, aquellas viviendas que existían en ese momento ya se pueden considerar para esta parte de la ley, y en general para la ley, como tradicionales. Estas viviendas tradicionales son las que van a dar ese carácter de tradicional al núcleo. ¿Cuál es el núcleo común? El núcleo común aparece con la ley 2016 y aunque nos pueda parecer que es un poco extraño, hay que entender también que al final la ley tiene que dar soluciones a aspectos determinados. En Galicia había un problema que era que había suelos con viviendas, pero que no tenían ese carácter tradicional y que no eran suelos urbanos. Entonces, ¿qué se hacía con esos suelos? No eran núcleos rurales porque ni eran tradicionales ni eran extensión porque no estaban en la corona del núcleo tradicional, no eran urbanos. ¿Qué mandábamos? Todo eso es suelos al rústico. Entonces, el núcleo común lo que viene a recoger es que no hace falta, que ahora os diré el resto de las condiciones que debe tener para ser un núcleo rural, que sea un núcleo que tenga viviendas tradicionales. Puede ser un núcleo, puede ser una entidad de población y no tener viviendas tradicionales. Eso es lo que se ha denominado ahora mismo el núcleo común. Por lo tanto, va a haber una diferencia conceptual, que es aquel que sí es un núcleo histórico porque tiene viviendas tradicionales, y aquel, no te estoy hablando de un núcleo de reciente formación, sino aquel que no posee viviendas tradicionales, pero sí existe una serie de edificaciones que forman una entidad de población. ¿Qué condiciones pone la ley? Esto simplemente es para que veáis que existen tipologías miles y que no tiene nada que ver un núcleo con otro, por mucho que queramos intentar regular a todos a la vez. Bueno, esta foto sí que me gusta ponerla. Son dos fotos del mismo sitio. He intentado que sean lo más próximas posibles en cuanto al recorte, ¿vale? Es del entorno de la Corona de Santiago de Compostela. Esto es lo que se produjo entre el 1956 y el 2008. Esto sí es la diseminación. Pero esto no tiene nada que ver con lo que hablamos de la dispersión de la población en Galicia de los núcleos rurales. Vale, esto sí ha sido la dispersión en el suelo rústico, básicamente en el suelo rústico de las viviendas. Para que os hagáis una idea, antes de la entrada en vigor de la LOUGA, curiosamente, cuando yo trabajaba como estudio, cuando hacías una vivienda tenías que demostrar justamente lo contrario. No sé si aquí alguna vez existió, que es el peligro de formación de núcleo. Tenías que empezar a trazar los círculos para demostrar que no formabas un núcleo. Es decir, que era lo suficientemente diseminada y aislada en el medio rural para que esa vivienda te la pudieran... Vale. Pues de eso hemos cambiado, yo creo que bastante y bastante acertadamente. Bueno, la primera condición tiene que tener, por decir así, nombre. Tiene que ser singularizado, identificable. ¿Y para eso qué hay? Bueno, pues simplemente hay un censo oficial de núcleos rurales en Galicia. ¿Quién lo ha generado ahora ya oficialmente? No de núcleos rurales, sino de entidades de población, el plan básico que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Hasta ahora lo que había era un censo, tanto del Instituto del Instituto Nacional de Estadística como del nomenclator de la Xunta de Galicia. Entonces, la primera condición es que ese núcleo tenía que existir y tenía que tener un nombre y ese nombre tenía que ser diferenciado del resto. No hacía falta que podía tener un casal, una sola vivienda, o podría tener 400 viviendas. Esa no era la cuestión. Simplemente es que tenía que existir, por decir así, que tenía que tener un nombre diferenciado. Vale, la primera. La segunda, ¿cómo íbamos a delimitar el núcleo? Pues porque existiera en planeamientos anteriores, por el número de edificaciones, al menos tendría que tener un casal o una, y luego una cosa que funcionó antes y ahora os comento es el grado de consolidación. Yo siempre recalco una cosa, un núcleo rural no es suelo urbano, y lo digo muchas veces, y por más veces yo sé que hay autores que siguen poniendo el suelo urbano de núcleo rural de Galicia. No, el suelo de núcleo rural no es urbano,
Es cierto, es edificable, es cierto, es de licencia directa, pero no es urbano. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, con el suelo urbano es una parcela en núcleo rural nunca adquiere condición de solar. Nunca. No va a ser solar. Nunca va a tener que ser urbanizada por el propietario para ser edificada. Lo único que se le obliga es conexión a redes. Tercera, debe tener acceso rodado, pero no tiene por qué ser público. Simplemente llega con que sea de uso público. ¿Por qué estas diferencias? Cuarta, las redes pueden ser privadas y las soluciones, tanto de agua como de saneamiento, pueden ser autónomas. Es decir, se permite, siempre y cuando no existan redes en su entorno inmediato, que la solución de la vivienda pueda ser por fosa séptica y por pozo de agua. En núcleo rural eso está permitido, en suelo urbano no, como todos sabéis. Vale, cuando vayamos a delimitar un núcleo, me imagino que los que hagáis planeamiento lo sabéis, lo mismo que cuando vayamos a delimitar suelo urbano vais a mirar muchísimas, las pegadas en el territorio, la hidrografía, la orografía, la relación con el parcelario, todas esas cosas van a funcionar igual. ¿Qué pasa? Que en un núcleo rural y especialmente en el histórico, la morfología y por lo tanto toda su historia y el parcelario histórico es importantísima a la hora de buscar. En suelo de núcleo rural se puede segregar, igual que en suelo urbano. Condición que las parcelas segregadas, lo mismo que en suelo urbano, cumplan la ordenanza de aplicación, nada más. ¿Qué consolidación se le pide? En núcleo rural histórico tiene que tener una consolidación del 50%. Y en suelo de núcleo común, 1/3, que es muy fácil de conseguir. ¿Qué pasa? La propia ley para eso, en base a una instrucción que hicimos hace 8 años ya, incorpora la instrucción para cómo se hace el cálculo de consolidación para los núcleos rurales. Establece 2 métodos, uno numérico, otro gráfico, no vamos a entrar, el numérico simplemente es superficie partido por parcela mínima y con eso es como la propia ley para evitar suspicacias, porque al final la delimitación del núcleo es la que es más importante. Y sabéis que si yo solo tengo como parámetro la consolidación, yo voy a poder hacer 100.000 delimitaciones de un núcleo. Entonces, la ley lo que pretende es que las delimitaciones sean lo más compactas posibles, lo menos lineales posibles, lo menos ligadas a carreteras. Otra cosa importantísima es que las vías de comunicación no pueden ser soporte ni para el suelo urbano ni para el núcleo rural. Las vías de comunicación no sirven de soporte. Las propias DOT, las directrices de ordenación del territorio, también hablan de los núcleos rurales. Y ya voy a ir directamente a las condiciones de edificación, que me imagino que sean las que más os interesan. Bueno, obliga que... Simplemente mientras las buscas. La regulación de los núcleos rurales, dando su doble tipología como histórica tradicional, como común, es muy importante teniendo en cuenta el sistema de asentamiento poblacional de Galicia. Tal como hemos visto, más de 30 y tantos mil núcleos de población conforman la realidad de lo que es el país gallego, ¿no? Es muy difícil ordenar un espacio y un asentamiento humano de este tipo. Las administraciones se ven con unos recursos limitados con los que tienen que hacer frente a la prestación de servicios a núcleos de población de a veces 10 o 20 casas. Por tanto, la realidad gallega es una realidad complejísima, muy dificultosa. La nueva normativa en este punto es particularmente, aquí es cuidadosa, porque trata de combinar, por una parte, tradición y modernidad. Trata de respetar la sistemática del núcleo rural tradicional, pero trata también de hacerlo vividero, de posibilitar otros usos para fijar la población. Por tanto, es una regulación que intenta conservar los núcleos rurales que en muchos casos ya llevan muchísimos años destrozados y que quizás por la propia gente que no ha sabido respetar las características tradicionales, si bien es cierto de la vivienda gallega, como decía Iñaki antes, en la exposición era de pequeñas dimensiones y no tenía la infraestructura suficiente, incluso sanitaria. Hoy en día, Galicia y los núcleos de población de cualquier aldea de Galicia tienen un sistema de accesos, un sistema de comunicaciones extraordinario.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con la enorme dificultad que supone realizar políticas urbanísticas y de territorio en un núcleo tan disperso. En este punto, la ley hemos de indicar que tiene un carácter enormemente positivo, por lo menos eso es mi opinión. Vale. A la hora de construir en suelo de núcleo rural, lo que os decía, las obligaciones van a ser mucho menores que en suelo urbano. La que sí existe, tanto para la segregación como para la edificación en suelo de núcleo rural, en cualquiera de las dos categorías de suelo de núcleo rural, va a ser la cesión de terrenos fuera de alineación oficial. En las determinaciones que la ley gallega exige al plan general, una de las determinaciones con la que podemos estar de acuerdo o no, pero está ahí, es que las alineaciones oficiales que la ley estatal establece para el suelo urbano consolidado las establece para el núcleo rural. Y, por lo tanto, todo el suelo que quede fuera de la alineación oficial, cuando se vaya a producir una segregación, una obra nueva o una rehabilitación integral de una edificación existente, tiene que ser cedido al ayuntamiento para la regularización del viario. Solo cedido, no hace falta que lo urbanice. Aparte de esa obligación, en el caso de que existan redes en el entorno inmediato de la parcela, tiene obligación de conectarse. Esas son las únicas obligaciones, con las que hay obligaciones en suelo de núcleo rural de conexión. ¿Qué pasa con los derechos? Bueno, tiene derecho a edificar, conforme a la ordenanza de aplicación, a rehabilitar lo existente. ¿Y qué usos están permitidos en núcleo rural? En principio, el residencial es el uso característico o básico, pero, como os decía, que los núcleos rurales es como el paradigma de lo que parece que el libro blanco del urbanismo. Sabéis que una de las cuestiones básicas ahora mismo es la no monofuncionalidad de los ámbitos en el terreno del urbanismo, ¿vale? Pues justamente un núcleo rural lo que conseguía era eso, es que casi todas las actividades necesarias para el desarrollo de la vida se producían dentro de ese núcleo. Bueno, entonces la ley lo que dice es, vale, es la vivienda, por supuesto, y todas aquellas otras actividades necesarias y complementarias para el desarrollo de la vida humana. Con lo cual, básicamente es todo aquello excepto las industrias como tal, sí están permitidas las artesanales o de pequeño tamaño, el reglamento habla hasta 200 metros cuadrados, pero pequeño tamaño de uso artesanal, están permitidas, por supuesto, las terciarias, las dotacionales, los equipamientos, es decir, casi todos los usos que complementan la actividad residencial de sus habitantes. Lo que os decía, las condiciones de edificación. Las condiciones de edificación, hay una modificación básica respecto a la ley anterior, que yo creo que también es muy acertada. La ley anterior era muy reglamentista y llegaba a decir en núcleo rural qué condiciones de edificación tenían que tener las viviendas. Eso no tiene ningún sentido desde el momento que hay un plan general, que, como os decía también antes, redacta un documento que de verdad para mí es de los más bonitos del plan, que es el estudio del medio rural. En el estudio del medio rural, además de analizar todo el suelo rústico, tiene que implementar una ficha individualizada de cada uno de los núcleos en los que estudia cuáles son las edificaciones tradicionales, qué tipo de edificación se produce, cuáles son los invariantes que son necesarios conservar, cualquier aspecto de ese núcleo que es interesante para el plan, y a partir de eso debería ser redactada la ordenanza, ¿no?, de aplicación. Entonces, ¿qué sentido tiene que la propia ley hiciera una ordenanza tipo de aplicación para el suelo de núcleo rural? Carecía de sentido y yo creo que con mucho acierto ahora lo que dice la ley es, mira, las condiciones de edificación son las que marquen el plan general, que para eso está. Si es cierto, y esto no es una crítica, pero sí a nosotros, a los arquitectos, que es un tema que nunca he entendido. Ese documento que os digo, que si veis alguna vez un plan gallego vais a ver que es un documento muy trabajado, generalmente muy trabajado por los equipos redactores. A mí lo que me da pena es luego el escaso resultado o el escaso partido que se saca de ese documento. ¿Por qué digo esto? Porque ayuntamientos, pues yo que sé, como Teo al lado de Santiago, que tiene 100 núcleos rurales y en el que hay también una gran diferencia del norte, que está pegado a Santiago y por lo tanto tiene mucha influencia de segunda residencia, al sur, que es mucho más rural, existe una única ordenanza de núcleo rural. No parece lógico que si yo me he molestado en estudiar todos los núcleos del ayuntamiento, luego no sea capaz de generar distintas ordenanzas para los distintos tipos o al menos ámbitos de núcleo rural que me tengo en mi propio ayuntamiento, ¿no? Si no, la ordenanza, para que os hagáis una idea, la ordenanza típica, que yo creo que acertaría en muchos de los planeamientos de Galicia, es suelo de núcleo rural histórico, suelo de núcleo rural histórico, suele ser, y lo recalco, parcela mínima 300 metros cuadrados, frente mínimo 10-12,
y las condiciones de edificación son siempre las mismas. Bajo más uno, bajo cubierta, 7 metros, retranqueo a linderos. En los tradicionales puede permitirse normalmente el adosamiento, especialmente si existe un adosamiento preferente, si no, el retranqueo a linderos suelen ser 3 metros. En extensión de núcleo, las parcelas suelen ser casi siempre de 600, como mucho 1000. Edificabilidades en núcleo tradicional suelen andar sobre 0,4, solo para que estéis con una escala de valor. En suelo de extensión de núcleo suele andar con un 0,3, ocupación 0,4, 0,5. Bueno, ya veis que son parámetros edificatorios muy propios de un suelo urbano de baja densidad. Son ordenanzas en ese sentido muy parecidas. Hay unas condiciones estéticas que normalmente también los planes fijan, y es simplemente por esa condición de núcleo rural. Suelen ser cubiertas obligatoriamente, especialmente en los históricos, inclinadas. La ley prohíbe que en el núcleo histórico haya más de 3 viviendas en series de iguales características, es decir, tiene lógica, es decir, los adosados que no sean más de 3. Y luego suelen ser cubiertas inclinadas, preferiblemente en unas zonas de teja y en otras de pizarra, dependiendo de la zona de Galicia que es. No se suelen permitir las cubiertas planas. Yo sé que esto a los arquitectos nos ocasiona un terrible problema, porque ahora mismo los arquitectos, yo no sé por qué, no sabemos hacer viviendas que no sean de cubierta plana. Yo me imagino que es por una cuestión de AV o de cualquiera de las revistas, porque es que de verdad, cuando a un arquitecto le dices que tiene que hacer una vivienda con cubierta inclinada, le generas un problema muy grande, y es algo que me sorprende. Pero bueno, sí, normalmente los planeamientos prohíben la cubierta plana en suelo de núcleo rural, especialmente en el histórico. Luego vuelve a decir lo de que serán de volúmenes similares, pero bueno, en eso no suele existir problemas. Prohibiciones, por dejarlas claras. Vuelven a ser muchas de ellas muy discrecionales. Edificaciones y usos característicos de zonas urbanas. Bueno, pues para mí un adosado claramente es una tipología urbana, pero la ley no lo prohibía, porque me dice que como máximo 3. Las parcelaciones que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo. Vosotros sois arquitectos, si me llegáis a decir cuál es llegar a eso. Las naves industriales, volvemos a lo de antes, que es nave, que no es nave, que es pequeña. Aquellos movimientos de tierra que no supongan una agresión al medio, la apertura de pistas, esta es la única clara, está prohibido en núcleo rural y en suelo rústico abrir nuevas pistas, nuevos viarios o nuevos caminos que no figuren en el planeamiento municipal. Y esta última es la que os decía Juan, en base a la transitoria cuarta, que prohíbe las instalaciones ganaderas y que ha generado bastantes problemas por las ayudas y por la transitoria cuarta. Bueno, voy a pasar por esto. Y esta es la otra que también está generando bastantes dudas. Dice, la demolición de construcciones existentes, excepto en los siguientes supuestos. El de construcciones que no presenten un especial valor histórico, arquitectónico o etnográfico. Todos aquellos añadidos que desvirtúen la forma y volumen original, y aquellos que no sean propios del sistema rural tradicional, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema que se está planteando, os decía, obligación de alineación por determinación de plan general obligatorio por ley. Son núcleos que no se estaban estudiando a 1.500, se estaban estudiando generalmente a 1.2000 cuando se hacía el planeamiento, no bajaban al 1.500 del suelo urbano. Y las alineaciones van como van. Son alineaciones, en contra de lo que estoy diciendo, suelen ser alineaciones bastante urbanas. Paralela, 4, 4, 6, 6, 8, 8. ¿Qué nos encontramos? Con alineaciones que pasan por encima de hornos, con alineaciones que pasan por encima de hórreos, con alineaciones que pasan por cruceiros. Y entonces, el problema es que para poder conservar ese hórreo, ese cruceiro, nuestra ley solo nos deja ir a modificaciones puntuales porque la alineación solo la podemos modificar mediante modificación puntual. Y ese ahora mismo es un problema, porque los estudios de detalle en la ley gallega, probablemente con un buen criterio por el mal uso que se hizo de ellos, son terriblemente restrictivos, terriblemente restrictivos. Bueno, luego en los núcleos rurales también se permiten actuaciones integrales. Cuando hablo de actuaciones integrales, hablo de actuaciones sistemáticas desarrolladas mediante un plan especial. Está pensado sobre todo para aquellos núcleos que tienen una bolsa de suelo interior en la que no tienen acceso por viario público para generar, y además que con ello se mejoren las dotaciones y los espacios públicos de la edificación. El famoso artículo 40, que también es de aplicación en suelo de núcleo rural. Y para que podamos hacer preguntas, voy a pasar al plan masicotano. Pero mientras lo busques, pues...
Bueno, os hago muy rápido. En Galicia hay las DOT. De las DOT cuelgan dos, que son planes territoriales integrados, PTIs, y los planes de ordenación del medio físico. Y luego hay los planes básicos. Tenéis ahí todo el listado para que no los vaya leyendo. Todo esto sería planeamiento territorial. Hay planes y proyectos sectoriales. Estos se usaron bastante, probablemente de la ley de ordenación territorial fueron los que más se usaron, pues por ejemplo para poner las antenas de telefonía y televisión, para poner los eólicos, bueno, se han usado con bastante profusión. De los demás, ya os digo, que yo sepa, de los de abajo ninguno. Y a partir de ahí, vamos a los planes urbanísticos, que es lo que nos interesa. Vale. Galicia, en esta nueva ley, incorpora un instrumento nuevo, absolutamente nuevo, no lo habíamos tenido en ninguna ley anterior, que es el Plan Básico Autonómico y los planes básicos municipales. Por lo tanto, nuestra regulación de planeamiento, vamos, nuestra cascada de planeamiento, por decir así, sería, y recalco, al mismo nivel, habría un Plan Básico Autonómico, a partir de ahí habría los planes municipales, es decir, hoy en día en la ley gallega solo hay un instrumento de planeamiento municipal, es el plan. Muchas veces me lo vais a ver con X porque para nosotros son PESON, porque es plan seral de ordenación municipal, ¿vale? Pero es el plan general. Hay el plan general municipal, el plan general supramunicipal cuando abarca más de un municipio, todavía no se ha dado ningún caso en Galicia, y luego los planes básicos municipales, estarían en esa segunda escala. A partir de ahí empezaríamos con el planeamiento de desarrollo. Claramente, urbanizable, plan parcial, no hay dudas. Suelo urbano no consolidado, plan especial, PERI. ¿Qué otros habría? Los planes especiales de protección, que en teoría tienen un carácter meramente de protección. Y la tercera serían los que hablábamos antes, que son los planes especiales de infraestructuras y dotaciones, aquellos que están especialmente diseñados o bien para implantar dotaciones en suelo rústico o, por ejemplo, para desarrollar un sistema general en cualquiera de las clases de suelo, ¿vale? Tampoco tiene mayor novedad. Aparte de eso, complementarios, la delimitación de los suelos de núcleo rural. Este también es una especificidad de nuestra ley y de esta 2016, aunque antes ya hubo alguno que se realizó. Es porque hay muchos planeamientos que no tienen delimitación de núcleo rural y que no tienen ninguna vocación de hacer un plan general. Pero necesitan delimitar esos núcleos rurales y, por lo tanto, se determinó un instrumento bastante ágil por parte de la Administración para delimitar esos núcleos rurales, darles una ordenanza y, por lo tanto, que tenga una cierta virtualidad. Los estudios de detalle, que ya os digo que están en la última escala, pero sí es cierto que nuestra ley, al menos la nuestra, yo no sé la vuestra, ha dejado claro que el estudio de detalle es una figura de planeamiento, que para mí es una cuestión muy importante porque se debatió mucho. Eso también trae una consecuencia que hasta ahora no se estaba aplicando, que es, en mi opinión, que el estudio de detalle también va a tener que pasar a evaluación ambiental estratégica, que allí tampoco se estaba pasando, pero desde el momento que es planeamiento hay que aplicar ley y, por lo tanto, debería pasar a evaluación. Los catálogos, el problema de los catálogos y los inventarios es que, en mi opinión, que seguro que es desacertada, deberían sacarse de los planes. Para mí debería ser un elemento mucho más dinámico, mucho más fácil de modificar. En Galicia están dentro de los planes y, por lo tanto, para poder modificar hay que modificar el plan general. Delimitación de los tramos urbanos de carreteras, sabéis de lo que hablo, eso es simplemente por la ley de estradas estatal, también por nuestra ley de estradas autonómicas para poder delimitar los tramos urbanos, ¿vale? Vale, voy directamente al plan básico autonómico, que es como una estrella. Bueno, eso es para que veáis dónde estábamos, ¿vale? 2009, 37 planes adaptados a la ley de 2002. En 2017 estábamos hablando de 93 planes. Os recuerdo, 315 ayuntamientos. Esto es lo que tenemos. Entonces, con muy buen criterio, bueno, esta es dónde están situados. Ya veis que ahí no hay tanta disociación este-oeste, norte-sur, bueno, más o menos. Vale. Entonces, con muy buen criterio, la Dirección General y la Xunta de Galicia decide que la forma de dotar a todos los ayuntamientos de un instrumento de planeamiento, aunque sea mínimo, es esta. Es el Plan Básico Autonómico. Y a partir de ahí colgar los planes básicos municipales. El Plan Básico Autonómico lo único que pretende, o mucho o poco, es, por un lado, determinar todas las afecciones sectoriales para el suelo rústico. Es decir, coger toda la legislación sectorial
y, por decir así, fijarla en un GIS. Aparte de eso, va a identificar todos los asentamientos de población, sean núcleos o sean suelos urbanos. Los identifica y los nombra. ¿Qué hace con esto? Al menos ya desde el momento que marca las afecciones en lo que os decíamos antes del suelo rústico, de forma más o menos tasada, ya tenemos una categorización del suelo rústico, quitando el suelo rústico ordinario, y por otro lado genera unas ordenanzas tipo. 2 para el suelo urbano, baja densidad y alta densidad, una para el suelo de núcleo rural y una para el suelo rústico. Eso es lo que va a hacer y lo que hace el plan básico. Por decir así, va a ser una gran percha de la que luego se van a colgar. ¿Cuál sería el siguiente escalón? A aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes les va a hacer un plan básico. Que no tengan planeamiento general, les va a hacer un plan básico. ¿Qué es el plan básico? Esto mismo, pero luego ya va a delimitar los núcleos, luego ya va a delimitar el suelo urbano y luego ya le va a dotar de unas ordenanzas propias. ¿Qué ámbito de aplicación es? Toda la comunidad autónoma. ¿Y qué carácter va a tener? Pues aquellos que no tengan planeamiento, es su planeamiento de momento, hasta que lo tengan. Y para el resto, para los que tengan planeamiento general, y cuando digo planeamiento general no es, ya sé que la ley dice plan general, pero la Dirección General ya lo ha aclarado, y hay que entender planeamiento general, no plan general, es decir, las normas subsidiarias municipales siguen vigentes y el plan básico va a tener un carácter subsidiario y complementario. Es la misma figura que ya tenía Galicia en ese sentido, que cada provincia tenía aprobadas lo que llamábamos unas normas subsidiarias complementarias de planeamiento. ¿Vale? ¿Qué quiere decir complementario y subsidiario? Que aquellos aspectos que el planeamiento municipal no observe, puede aplicarse directamente lo que observe el plan general. Os pongo un ejemplo que ya está aplicándose. Cuando entra la ley del suelo, por una cuestión que no sé si aquí os ha generado un problema, pero en Galicia generó un problema, porque además es por una ley que no es nuestra, que es la de actos jurídicos documentados y la de inscripción, vale, es la famosa historia del fuera de ordenación. Y la minusvaloración del fuera de ordenación, simplemente por llamarlo fuera de ordenación. En los casos en los que el fuera de ordenación no era un total, lo que antes conocíamos todos como total, sino que era un parcial. Bueno, la ley gallega ha cambiado ese nombre y ahora hay el fuera de ordenación, el que conocemos todos, zonas libres, espacios verdes y viario, y hay un disconforme de ordenación, ¿vale? El disconforme es el que no cumple alguno de los parámetros de la ordenación de aplicación. ¿Por qué se le ha cambiado el nombre? Por una necesidad, y además creo que es un acierto completo, que es para sacarlo de esa ley y de la minusvaloración que estaban haciendo los bancos de esas viviendas. ¿Vale? ¿Qué pasa? La ley gallega dice, bueno, pues estos disconformes, ¿qué se puede hacer? Aquello que diga el planeamiento general. Y con muy buen criterio le deja el planeamiento general que sea el que regule lo que se puede hacer o no. El fuera de ordenación, ese lo regulo yo directamente y son obras de mantenimiento y conservación, nada más. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que los planeamientos no tenían regulado el disconforme, pero ahora ha llegado el plan básico, ha hecho una ordenación que en mi opinión es muy acertada del fuera de ordenación y ha dicho, vale, pues en los disconformes se puede hacer lo que permita el planeamiento, lo que permita la ordenanza de aplicación. Ese es un carácter complementario de este plan básico, simplemente para intentar explicarlo. Bueno, lo acaban de aprobar, ya veis que es muy, muy reciente. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues recoger las DOT, recoger el PLON, recoger todos los planes sectoriales y proyectos sectoriales que decía que sabéis que cualquier instrumento de ordenación territorial obliga al planeamiento municipal a incorporarlos, por lo tanto, lo que hace ya el propio plan básico son suyos, es reconocerlo, y luego ir reconociendo todas las sectoriales, ¿vale? Estos son planos del plan básico. Hace una reseña que es clara y es... El plan básico se puede haber equivocado y puede haber cogido mal una sectorial, puede haber... Bueno, lo que viene a decir es, mira, esto es un plan, por lo tanto, como decía antes Juan, claramente, es un reglamento, por decir así. Pero si hay una ley que dice cosa contraria y yo me he equivocado, prevalece la ley. Bueno, no puede ser de otra manera y tampoco tiene mucha historia. Lo que os decía, hace el reconocimiento de los núcleos de población, tanto de urbanos como núcleos rurales, con una identificación de cada uno de ellos. En el caso de los planeamientos generales existentes, hace un reconocimiento de todos los que figuraban en los propios planes. Determina, para lo que os decía de las ordenanzas tipo, y determina unos usos globales y unos usos pormenorizados, que son los que, con las definiciones del propio reglamento, los que conocemos todos. Las ordenanzas tipo, que os decía,
y la documentación. Es la documentación más o menos de un plan. Incorpora un catálogo, que es otra de las cosas que ha generado cierta duda. Al incorporar un catálogo, ha incorporado elementos de protección patrimonial que no figuraban en los catálogos de los planeamientos municipales, ¿vale? Por la Ley de Protección reciente, además también, de Patrimonio Cultural de Galicia, la propia existencia de un catálogo de cualquier instrumento de planeamiento hace que se incorpore al catálogo de la Xunta. Por lo tanto, aunque en el planeamiento municipal no esté protegido, al estar protegido en el catálogo del plan básico, directamente está protegido porque se incorpora al catálogo de la Xunta. Con lo cual, aquí también va a tener un carácter complementario de aquellos elementos que no estaban protegidos, pero que la Xunta los ha incorporado al catálogo del plan básico. El plan básico, que es otra de las cosas que esperemos que sea capaz de hacer, se define así como un instrumento dinámico, no como algo inmutable. No es el clásico plan general que va a tener una vigencia de 15 años y no se va a modificar. Su propia vocación es la de ir adaptándose a la realidad y a las modificaciones que pueda ir surgiendo. Bueno, os dejaba ahí por si alguien lo quiere consultar. No como crítica, pero sí como concepto. A mí el instrumento del plan básico, cuando apareció en la ley, me parecía uno de los grandísimos aciertos de la nueva ley. Solo hay una cuestión de que no sé si es una crítica o una diferencia de concepto con lo que se ha hecho. Y es que para mí el plan básico me hubiera gustado o me hubiera parecido más interesante si hubiera terminado siendo un instrumento territorial y no un instrumento de planeamiento. ¿El por qué lo digo? Porque lo que me parecía más interesante del plan básico es que hubiera sido capaz no de reconocer o recoger la normativa sectorial y sus determinaciones, sino ser capaz de ordenar el suelo rústico. Y que fuera el planeamiento municipal el que luego tuviera que asumir algo que para mí es lógico, que es la ordenación del suelo rústico mediante un instrumento territorial y mediante la Xunta de Galicia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vemos todos los días, y me imagino que si no lo tenéis así, aquí os va a pasar lo mismo, es que yo llego como en mi ayuntamiento, que soy el rey, y hasta aquí este suelo lo defino como urbano, y el ayuntamiento de al lado, por lo que sea, no voy a entrar en las razones, pero sabéis que son infinitas, eso justo lo define como rústico. Y vemos cuando montamos dos planes, como este terreno es urbano y este terreno es rústico de especial protección. Eso no tiene ningún sentido. El suelo rústico debería ser de ordenación puramente territorial y de una competencia superior a la municipal. ¿Por qué? Porque si la propia ley dice que tiene unos valores objetivos y reales, no creo que pueda pasar que un planeamiento diga una cosa y el otro diga otra. ¿Cómo se evitaba eso? Así. ¿Qué hubiéramos conseguido con eso además? Que a los planes generales les hubiéramos descargado de todo el suelo rústico de verdad. Y los planes generales, para mí, se hubieran dedicado a aquello que les es propio, que es ordenar su suelo urbano y ordenar los pequeños ámbitos que tiene que haber de suelos urbanizables para su futuro desarrollo. Hubiéramos vaciado de mucho contenido al plan general y le hubiéramos probablemente dado una seguridad jurídica mucho mayor. Porque uno de los grandes problemas ahora mismo de los planes es su clasificación del suelo rústico. Ya no digo su categorización, porque es mucho más fácil de atacar. Después de esta escala del plan básico municipal, que aún así es una buena idea, vienen los planes básicos municipales. Es una bajada de escala, por decir así. Va a ser solo, como os decía, para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que no tengan planeamiento, y va a haber la delimitación del suelo urbano y la delimitación de los núcleos rurales, con la categorización del suelo rústico, en principio conforme al plan básico autonómico. No pretende ir más allá que eso, simplemente de dotar un instrumento de planeamiento general a ámbitos que probablemente no necesiten la figura del plan general tal como está considerada en nuestra ley. Es decir, no parece lógico que un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes con escasa o nula dinámica urbanística necesite un plan general tal como lo entendemos, a la escala que lo entendemos y con la documentación que lo entendemos, y por lo tanto probablemente esto es otro acierto, el conseguir que esos ayuntamientos al menos tengan una ordenación, que ya es bastante. Muchos ayuntamientos de estos no tienen ningún planeamiento ni lo han tenido nunca. Algunos tienen delimitaciones de suelo urbano y algunos no tienen nada, no es una cosa tan rara. He ido muy rápido, pero me planteé para que pudierais hablar ahora. Una reflexión final, si me permite, si ya abrimos
abrimos el coloquio, ¿no? Bueno, yo como reflexión final en torno a la normativa gallega, porque era en última instancia lo que venía a hablar, venimos a hablar un poco de Galicia y de la normativa gallega, aunque también del contexto de la normativa urbanística general, en la que está, lógicamente, en la normativa gallega está inmersa. Galicia es un territorio, un país en el sentido clásico de la expresión, que es muy complejo y muy difícil. Ordenar territorialmente Galicia, normarlo, es de una enorme complejidad, y esto se comprende simplemente con 2 o 3 datos básicos. Por ejemplo, Galicia, como hemos visto, tiene casi la mitad de los núcleos de población de España, lo cual implica, como no se nos puede escapar a nadie, una dificultad enorme de gestión. Pero es que Galicia, aunque pueda parecer otra cosa, a veces tiene el mayor número, por ejemplo, de kilómetros de costa de toda España. Generalmente la gente piensa que es Andalucía, no, es Galicia. Por ahí. Claro, pero eso implica una gestión de todo este territorio, de todas estas afecciones, que claro, es muy complejo. Galicia tiene la mayor productividad forestal, con mucho de toda España, siendo la densidad de producción que hablábamos ahora, en materia de eucalipto, la mayor del mundo, lo cual nos sitúa a la cabeza desde un punto de vista forestal. Gestionar e integrar todos los activos y todas las dificultades es muy complejo. En los últimos años, toda la normativa gallega y la política urbanística gallega ha tratado de conjugar una serie de factores, una demografía envejecida, una escasez de recursos, e intentar imbricar aquí todas las normativas de sostenibilidad y protección que se están incorporando a todas las nuevas legislaciones, unas veces con mayor acierto, otras veces con menor acierto. Es cierto también que hay determinados aspectos que son muy mejorables, pero están insertos dentro de toda la normativa general. Yo, por ejemplo, cuando hago una crítica a la regulación del espacio rústico en la exposición, en la parte anterior, lo hago dentro del seno de toda la normativa urbanística estatal. Es decir, yo veo que aquí hay un cierto seguidismo y creo que es necesario ser más rompedor en este punto y cambiar los paradigmas del urbanismo contemporáneo. Seguir así en toda España, para mí, carece de sentido, ¿no? Eso es un principio básico. Como reflexión sobre la normativa gallega y sobre la política normativa gallega, he de decir que en los últimos años se están publicando normas en materia sectorial, en materia urbanística, está en este momento en tramitación una nueva ley de ordenación del territorio. Está en este momento en tramitación una nueva ley que yo he participado, como muchas de las leyes anteriores. Yo he sido el redactor de la Ley de Vivienda de Galicia, de 2012, se me encargó la Ley de Montes, la Ley de Producción Forestal de Galicia. Se me ha encargado la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, junto con los equipos correspondientes de tal, pero el asesor jurídico era yo, ¿no? Entonces, soy también copartícipe de muchas de las críticas que se pueden hacer a todas esas normas, sin lugar a dudas, porque criticar siempre es muy fácil, pero lo que no es menos cierto es que hay un intento de solventar una serie de problemas. Nosotros en Galicia partíamos de una situación históricamente de la que hay que tener en cuenta. Galicia era un lugar donde se migraba fortísimamente porque la situación económica era muy mala. Cuando hablamos del feísmo, que hablaba algún compañero antes aquí del feísmo gallego hay que contextualizarlo. El feísmo gallego se produce porque Galicia va mucho mejor, aunque la gente no lo percibe. Es decir, ¿por qué hay feísmo en las construcciones? Porque hay construcciones nuevas con todos los servicios, cosa que antes no existía. Las producciones gallegas de hace 40 años, las casas de las viviendas rurales de hace 40, 45, 50 años, eran casas que muchas no tenían cristales y no tenían servicios. Por tanto, hemos avanzado extraordinariamente. Nuestros servicios y nuestras comunicaciones en este momento son paragonables a cualquiera de España. No hay ninguna aldea que quede aislada en invierno como hace 40 años. Gestionar todo eso es muy complicado. Yo lo que creo es que hay que seguir avanzando en este sentido. Cuestiones como, por ejemplo, la regulación de los núcleos rurales que acabamos de ver ahora son, a mi juicio, muy, muy positivas, porque han intentado conjugar la tradición y también hacer los vivideros, que es lo que yo creo que es necesario, hacer vivible el núcleo rural, que pueda asentarse la gente, que la gente no se escape, porque convertir eso en museos, convertirlo eso en meros escaparates, eso no lleva a ningún lado. Genera desertización. Lo que hay que tratar es de ser más productivos, que económicamente sea rentable el campo, que sea rentable nuestros bosques, que sea rentable, porque es la única forma de fijar a la gente. Si no, la gente irá allí un fin de semana, pero eso se desertizará, se acabará quemando y es muy complicado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, cuestiones como, por ejemplo, la protección de los núcleos rurales o un plan básico autonómico del que estábamos hablando ahora,
que a lo mejor lo malo del plan básico es la denominación, como él dice. Quizás hubiera sido mejor hablar de una ordenanza básica, porque ¿qué es lo que está intentando? Es que aquellos municipios que no han querido o no han sido capaces de dotarse de un instrumento urbanístico se doten a través de este mecanismo, lo cual es enormemente positivo desde este punto de vista. Es evitar un urbanismo sin plan que a la postre viene a ser un urbanismo sin ley. En este contexto es donde hay que verificar pues, todas estas cuestiones. Y ahora nos damos más lata, quedamos a vuestra disposición, os agradecemos vuestra atención, que nos habéis soportado hasta el momento y tanto Iñaki como yo quedamos a lo que nos digáis.